Hola y bienvenidos a Euronews, hoy con las noticias de este lunes 22 de febrero. Comenzamos con una noticia de última hora. El embajador italiano de la República Democrática del Congo ha fallecido en un ataque contra un convoy de la ONU. Y seguimos con otras noticias. El Organismo Internacional de Energía Atómica e Irán logran un acuerdo temporal de inspección nuclear. En Estados Unidos rozan 500.000 de muertos por la COVID-19. Y el temporal de Texas pone en el punto de mira al senador Ted Cruz, muy criticado por su escapada a Cancún en pleno temporal, una catástrofe que ha costado la vida a decenas de personas y ha dejado a millones sin luz ni agua. Y seguimos con el escándalo de las vacunas en Argentina, que ha costado el puesto al ministro de Salud. Y al final de nuestro informativo veremos quién es el rapero Pablo Hasél y por qué está en la cárcel cuando se cumplen 6 días de protestas. Un centenar de personas han sido detenidas en toda Cataluña desde el pasado martes 16. Vamos ahora con los titulares. La OIEA llega a un acuerdo temporal con Irán que limita las inspecciones a sus instalaciones nucleares, pero menos de lo que había decidido el Parlamento iraní. Estados Unidos a punto de alcanzar el triste récord de más de 500.000 de muertos por COVID-19. El senador Ted Cruz trata de recomponer su imagen tras las críticas recibidas por abandonar Texas durante el peor temporal de frío y nieve en décadas. ¿Quién es Pablo Hasél y por qué está en la cárcel? Su caso ha reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión en España. Acuerdo temporal entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la verificación del programa nuclear iraní. Lo ha anunciado el director de la OIEA, Rafael Grossi, tras 2 días de intensas negociaciones en Teherán. Un acuerdo que les da acceso limitado a las instalaciones y por el que no podrán realizar inspecciones repentinas. El objetivo es ganar tiempo para volver al firmado en 2015. Grossi ha asegurado que tendrán menos acceso, pero será suficiente. En primer lugar, hemos vuelto a confirmar que Irán continuará implementando el amplio acuerdo de salvaguardias sin ninguna limitación, como ha estado haciendo hasta ahora. En segundo lugar, ante la ley y en particular la cláusula que establece limitaciones, hemos llegado a un entendimiento bilateral técnico temporal por el que la agencia continuará sus necesarias actividades de verificación y monitorización por un periodo de hasta 3 meses. The agency is going to continue its necessary verification and monitoring activities. Según Grossi, se trataba de estabilizar una situación muy inestable que les hubiera dejado prácticamente a ciegas. Irán ha declarado que este acuerdo da a los inspectores solo un 70% del acceso que tenían hasta ahora y no podrán disponer de las imágenes de las instalaciones grabadas por sus cámaras. Su Parlamento decidió aplicar estas medidas a partir de este martes por no haber levantado las sanciones impuestas por Donald Trump tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Desde entonces, Irán no lo ha abandonado totalmente, pero ha violado compromisos fundamentales como el nivel del uranio enriquecido o el uso de centrifugadoras avanzadas. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea estudian este lunes en Bruselas sanciones contra varios países, especialmente contra Rusia, por las sentencias y encarcelamiento de Alexei Navalny. El líder opositor ha pedido que se castigue también a los nuevos oligarcas del entorno del presidente Putin para que el Kremlin se lo tome en serio. Hoy hablaremos sobre si deberíamos dar la orden aquí en Bruselas de volver a imponer sanciones contra Rusia, especialmente por la condena a Navalny, por el hecho de que se encuentra en un campo de prisioneros, ha dicho el jefe de la diplomacia alemana. Eso nos ocupará el día de hoy. Yo estoy a favor de dar la orden para preparar estas sanciones con un listado de individuos. El encarcelamiento de periodistas en Bielorrusia también podría determinar nuevas penalizaciones contra el gobierno de Lukashenko, aunque 3 rondas previas no han tenido hasta ahora ningún efecto. En Bielorrusia está aumentando la represión, la intimidación de la población, de la sociedad civil. Allí también debemos considerar dar una respuesta rápida, comentaba el alto representante de Exteriores, Josep Borrell.
Se prevé a su vez castigar a los responsables del golpe de Estado en Birmania del pasado 1 de febrero. Respecto a Venezuela, otros 30 nombres del régimen de Nicolás Maduro se sumarán a la lista negra europea. Las sanciones de los 27 consisten en la prohibición de visados y el congelamiento de los activos que los afectados tengan en territorio comunitario. Estados Unidos a punto de alcanzar un triste récord, el de superar el 500.000 de muertes por COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. California es el estado más golpeado por la pandemia, seguido por Nueva York, Texas y Florida. La vacunación, que se inició el pasado 14 de diciembre, continúa y los expertos esperan que este verano el país tenga suficientes dosis para vacunar a casi todos sus habitantes. Una vacunación que acaba de llegar a Australia, donde el primer ministro Scott Morrison ha sido uno de los primeros en recibir la versión de Pfizer. Australia tiene previsto distribuir esta semana unas 60.000 vacunas a personal en situación de riesgo. El primer ministro alienta a vacunarse. Es seguro, es importante. Únanse a nosotros en este paso para sacar a Australia de la pandemia de COVID-19. Australia, con medidas rápidas como el cierre de fronteras y los confinamientos parciales, es uno de los países que mejor han gestionado la pandemia, con 909 fallecidos. En el polo opuesto, en la ciudad rusa de San Petersburgo, la segunda más importante del país, decenas de personas sin techo han sido vacunadas con la Sputnik V gracias a una iniciativa caritativa respaldada por las autoridades locales y que agradecen los beneficiarios. Ya saben, si dicen que es necesario, es necesario. No tengo por costumbre ir al médico, pero en este caso no me podía negar. Estamos en una situación distinta y con una vida distinta ahora. La rusa Sputnik V también ha podido llegar por fin al territorio palestino de Gaza, bloqueado por Israel, que se negó a dejarla pasar por su frontera común. Finalmente, Emiratos Árabes Unidos, que en septiembre estableció relaciones con Israel, ha conseguido entregar esta vacuna por el paso fronterizo con Egipto. El escándalo de las vacunas que le ha costado el puesto al ministro de Salud, Ginés González García, marca el inicio de la semana en Argentina. Un número indeterminado de políticos, familiares de políticos y personas afines al peronismo se vacunó al margen del Plan General de Inoculaciones contra la COVID-19 gracias a una supuesta red paralela creada por el Ministerio de Salud. Al hacerse público, el presidente Alberto Fernández exigió la renuncia de González y nombró inmediatamente a una sustituta. La calle no se conformaba con menos. Y es que tendría que haber dado prioridad a la gente de la salud, a los maestros, a los ancianos, a los jubilados, y después ellos. Porque me parece que se aprovecharon por el poder que tienen. La gente necesita, hay que atenderla como a cualquier otro, y es aquel que espere como la gente espera. El conocido como Vacunagate estalló el viernes cuando uno de los beneficiados, un periodista cercano al gobierno, comentó en un programa de radio que ya había sido vacunado en las instalaciones del Ministerio de Salud tras llamar a su amigo Ginés González. Poco después se hacía público que la lista era larga y que el ministro había reservado 3.000 dosis de la vacuna Sputnik V para uso discrecional. Paradójicamente, González había ejercido una labor encomiable al frente del ministerio, recomponiendo la débil estructura sanitaria de Argentina. Su plan de vacunaciones, que por el momento solo atañe al personal sanitario y los adultos mayores, pretende alcanzar la inmunidad de rebaño en septiembre. Durante lo peor de la pandemia evitó el colapso hospitalario, aunque no pudo frenar las muertes, más de 50.000, ni los contagios, ya hay más de 2 millones. Carla Bizzotti, su sustituta al frente del ministerio, niega que en el seno de la entidad existiera un mecanismo de vacunación privilegiada y asegura que lo que ocurrió fue un caso puntual y excepcional. Bizzotti fue quien negoció con Rusia la compra de la vacuna Sputnik V. El domingo dio su visto bueno a la utilización de otra vacuna, la de la farmacéutica china Sinopharm. Familias como la de Fátima, en situación de pobreza, tienen que lidiar con la COVID-19 en soledad. Para evitar eso, una brigada médica del Estado mexicano de Jalisco acude a ofrecerles atención domiciliaria.
La joven de 16 años se puso en contacto con ellos preocupada por los síntomas de sus familiares. Pues ahorita mi mamá sí está grave y mi hermano también. Nada más que mi mamá está un poco más por la edad y mi hermano pues su sobrepeso. Desde su humilde vivienda de 40 metros cuadrados y sin servicio continuo de agua potable, no pueden mantener las medidas de higiene. Ataviados con trajes de protección individual, los voluntarios de la ONG Juntos contra el Dolor llegan a las zonas periféricas y marginadas, donde el acceso a la sanidad es casi imposible. Además de atender a los enfermos, desde la pandemia también desinfectan la zona para evitar la propagación del virus. El cuidado que ofrecen es también emocional. Su fundadora asegura que muchos de los pacientes que atienden están en estado de shock por no poder ir a un hospital. Minimizar asfixia, sensación de ahogo, miedos, ansiedad, angustia por el inminente fallecimiento, para dar prioridad a la atención rápida al más grave, que no tiene oxígeno, que no tiene ningún otro recurso ni siquiera para abastecerse de medicamento por su pobreza. La iniciativa surgió ante la saturación de los hospitales en Jalisco. México es el tercer país más afectado por la pandemia, con 2 millones de casos confirmados y casi 180.000 fallecidos. En la ciudad mexicana de Matamoros, decenas de personas madrugaron este viernes a la espera de la reapertura del proceso de asilo por parte de Estados Unidos. Con documentos en mano se presentaron en la corte de esta ciudad ubicada en el estado de Tamaulipas para pedir una cita con las autoridades estadounidenses. Algunos de estos migrantes llevan meses e incluso años esperando a que se desbloqueara esta etapa del proceso. Pero no fue sino hasta que el presidente Joe Biden anunciara la reactivación del protocolo de protección de migrantes que las solicitudes de asilo volvieron a estar disponibles para estas personas. La administración de Donald Trump obligaba a los migrantes a permanecer en sus países de origen hasta recibir una respuesta de su solicitud. Esto provocó que cientos de migrantes quedaran atrapados en campamentos humanitarios en el lado de la frontera mexicana. Ahora los migrantes que cumplan los requisitos y pasen los controles de seguridad podrán seguir su proceso de asilo desde Estados Unidos y reunidos con sus familiares. El senador republicano Ted Cruz trata de recomponer su imagen tras su bochornosa escapada a Cancún durante la peor tormenta invernal que ha azotado Texas en décadas. En un vídeo de la televisión KTRK se le puede ver ayudando a limpiar los destrozos causados por el temporal en la vivienda de una amiga de la familia. La imagen que se ha dado de Cruz, asegura esta, no se corresponde con la realidad. Este vídeo se rodó el domingo, un día después de que aterrizara en Texas la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez con un cheque de $3.200.000. Ese dinero, que fue recaudado por su equipo legislativo para los damnificados por el temporal, se entregará a organizaciones no gubernamentales que se han volcado en ayudar a las familias más perjudicadas. Desde Houston, Ocasio-Cortez hizo un llamamiento a la solidaridad nacional. Cuando ocurre una catástrofe, esto no es solo un problema para los tejanos, es un problema para todo nuestro país. Y todo nuestro país tiene que acudir y unirse para apoyar las necesidades de los tejanos en todo el estado. La tormenta dejó millones de afectados. La nieve y temperaturas de hasta 18 grados bajo cero provocaron cortes en el suministro eléctrico de millones de hogares y también cortes en el suministro de agua corriente, pues en muchas poblaciones las tuberías estallaron después de congelarse. Al menos 59 personas perdieron la vida. El presidente estadounidense Joe Biden ha movilizado fondos federales para respaldar los esfuerzos estatales y locales en las zonas más afectadas. El mandatario tiene la intención de visitar Texas esta misma semana. Cientos de miles de personas han salido este lunes a las calles de Birmania. El país se manifiesta contra la junta militar con protestas y una huelga general, establecimientos cerrados, multitudes en las calles y una fuerte oposición policial. Este fin de semana fallecieron 2 personas en las manifestaciones y la junta amenaza con más muertes. En varias localidades del país, los birmanos han ocupado las principales calles para reclamar la reinstauración de una democracia y la liberación de los presos políticos, incluida la líder electa Aung San Suu Kyi. Esta joven vendedora ha decidido unirse a la huelga general.
Me uno a la protesta para luchar contra la Junta. No queremos que nos gobierne un régimen. No vale la pena trabajar por el bien de esta gente. Lucharemos contra ellos hasta que ganemos. Me voy a unir a las protestas cada día. El ejército justifica la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre y critica que las principales potencias occidentales y la ONU denuncien su actuación. Sin importar de dónde vengamos, si nos conocemos... España deja atrás su sexta noche de protestas callejeras por el encarcelamiento del rapero catalán Pablo Hasél. Manifestaciones con frecuencia violentas que han causado cuantiosos daños materiales en ciudades como Madrid o Barcelona, que el domingo vivió su noche más tranquila. He venido porque considero injusto que se encarcele a un cantante que solo expresa sus ideas a través de la música. Creo que vivimos en un estado represivo y policial y he venido a reivindicar mi derecho a la libertad de expresión y para reivindicar derechos civiles y políticos. Grupos radicales marcharon hacia la Jefatura Superior de Policía para lanzar objetos contra los agentes que la custodiaban. Hubo varias detenciones. Más de un centenar de personas han sido arrestadas, muchas de ellas por saquear tiendas y comercios durante las protestas por la detención del rapero Pablo Hasél, para que cumpliera una pena de 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. El caso ha desatado una agria polémica en el seno del gobierno. Unidas Podemos, la formación del vicepresidente Pablo Iglesias, no ha condenado los disturbios y ha cuestionado la actuación policial. ¿Quién es Pablo Hasél y por qué está en la cárcel? Su verdadero nombre es Pablo Rivadulla Duró. Nació en la ciudad catalana de Lleida hace 32 años. Comenzó a hacer rap en 2005. La fama le llegó con la primera condena por enaltecimiento del terrorismo en 2014. Un delito que, como explica el magistrado Ignacio González Vega, no existe en otros países que no han vivido como España décadas de terror con grupos armados como ETA. Aquí en España existe una jurisprudencia a veces vacilante sobre cuándo estamos en presencia de un delito y cuándo no. Y después también hay que decir que la legislación es más amplia en materia de límites a la libertad de expresión que la de otros países. Y pongo, por ejemplo, simplemente el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas que no hay en los países de nuestro entorno. De ser conocido solo en la escena underground del rap, pasó a acaparar titulares, a salir en la tele y a ser conocido por el gran público. Estas son algunas de las rimas de sus canciones por las que fue condenado. No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Merece que explote el coche de Pachi López. Pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen. Merece una bomba Televisión Española. Ojalá vuelvan los Grapo o Goraeta. Fue condenado a 2 años de prisión. Los jueces consideraron que no es admisible en el ámbito de la libertad de expresión incitar a la violencia o realizar un discurso de odio, como es la alabanza o justificación de acciones terroristas y el deseo de nuevas actuaciones de los grupos terroristas. La condena fue suspendida en 2019, ya que no tenía antecedentes penales. En 2018 había sido condenado de nuevo por enaltecimiento del terrorismo a 2 años de cárcel y a multas por injurias a la corona e instituciones del Estado, aunque la sentencia aún no era firme. La pena fue rebajada a 9 meses y ratificada el pasado junio por el Tribunal Supremo, con 3 votos a favor y 2 en contra. Estos son algunos de los tweets por los que fue condenado, además de una canción publicada en YouTube. Según el Tribunal Supremo Español, estas expresiones exceden el derecho a la libertad de expresión u opinión. La situación ahora es diferente y la pena no puede ser suspendida. Hasél es reincidente y acumula ya varias condenas, no solo por delitos de expresión. En junio de 2020 el rapero fue sentenciado a 6 meses de prisión por agredir a un periodista física y verbalmente. Y este mismo jueves, 2 días después de su ingreso en prisión, mientras varias ciudades españolas ardían en protestas pidiendo su liberación, la audiencia de Lleida confirmaba una pena de 2 años y medio entre rejas por obstrucción a la justicia, amenazas e intento de agresión contra un testigo en un juicio.
El caso Hasél ha reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión en España. El gobierno de Socialistas y Unidas Podemos ya ha anunciado una reforma del Código Penal. La Audiencia Nacional advierte de que despenalizar el enaltecimiento del terrorismo supondría una desprotección para la sociedad y chocaría con el abrumador apoyo social a que este tipo de actuaciones tenga un castigo. Escondidos bajo una montaña de botellas y de recipientes de cristal para reciclar. Así ha encontrado la Guardia Civil a 4 migrantes que trataban de entrar de esta manera en el enclave español de Melilla, situado en el norte de África. Las imágenes hablan por sí solas. No fue la única sorpresa. La revisión por las autoridades de las cargas en el puerto permitió encontrar a 41 migrantes. Además de los reciclados, otro caso sorprendente fue el de un hombre que estaba escondido en un saco lleno de cenizas. En lo que va de 2021, casi 1.800 personas han sido interceptadas cuando trataban de cruzar la frontera de forma irregular a través de la zona portuaria de Melilla. Ya nos despedimos. Gracias por seguir con nosotros la actualidad a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo desde la redacción de Euronews. Les dejamos ahora con nuestro No Comment del día. Hasta mañana. Nasze zaprzyjaźnione tancerki Zumby. Małgosia Stachelek ze swoim zespołem przyjechała do nas po raz kolejny, bo latem... Robić, wiecie? A tu trzeba coś... Czekaj. Bardzo motywujące, bo właśnie